Hola amigos que navegas en las redes sociales. Te saluda tu hermano y amigo el pastor Luis Becerra en otra producción más de las enseñanzas bíblicas en el ministerio bibliocéntrico y cristocéntrico. En el día de hoy queremos hablar sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Todo el mundo dice, esta es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si ocurre un asesinato, todo el mundo dice, era la voluntad de Dios que ese hombre muriera así. Quiero decirte que no, porque no era la voluntad de Dios que ese hombre tomara y matara, ebrio de alcohol, a una persona. La voluntad de Dios es más allá de lo que nosotros pensamos. Y hoy quiero hablarte sobre este tema tan vital y tan importante. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? En Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escucha esto, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice por ahí en su palabra que su bendición no trae tristeza. Entonces, número uno, lo primero que quiero que entiendas para conocer la voluntad de Dios es darle gracias en todo. Cuando uno aprende a darle gracias a Dios en todo, entonces está aprendiendo a conocer su voluntad. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dale gracias en las buenas, dale gracias en las malas, dale gracias por los infortunios, dale gracias por las adversidades y también aprende a darle gracias por los buenos tiempos. La voluntad de Dios también implica servirle y amar a tu prójimo. Casi toda la Biblia nos habla de que tenemos que amar a nuestro prójimo y debemos de servirle. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios es que no solamente pienses en ti, pienses en que hay orfanatos, asilos, indigentes, gente en la cárcel, que han pasado por situaciones diversas y adversas. Pero tú, conociendo a Dios, puedes brindarle un día mejor. Puedes brindarle una frazada en el frío. Puedes darle algo de comer. Puedes darle no solamente cosas materiales. Puedes darle una voz de aliento. Y puedes llevarlos a Jesús. La voluntad de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 6 y 7, te dice que su voluntad es que sirvamos al prójimo. Sirvamos a nuestro semejante. La tercera clave para conocer la voluntad de Dios aparece en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Y quiero tocar solamente la primera parte del versículo, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Significa que seamos santos, que nos apartemos del pecado, que dejemos las borracheras, las drogadicciones, las lujurias, las envidias, los celos, las venganzas. Santo significa apartado del pecado, apartado de la maldad. Cuando uno procede a hacer la voluntad de Dios, de santificarse, de limpiarse, seremos mejores ciudadanos, seremos mejores personas, seremos mejores esposos, seremos mejores padres, seremos mejores hijos y lo más importante, seremos mejores cristianos. Uno de los puntos más importantes de la voluntad de Dios, me encanta mucho, es que hagamos el bien. Aquí tengo en Primera de Pedro 2:15 que debemos hacer el bien. En el libro de Gálatas dice que no nos cansemos pues de hacer el bien.
pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estamos viviendo en un mundo de antivalores. Hacer lo malo es fácil, pero hacer lo bueno no lo es. La palabra de Dios nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dice, el libro santo es el Señor. De la palabra del Señor en Romanos dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, lo más importante para Dios es que nos santifiquemos uno. Oh, me encanta. Que hagamos su voluntad con gozo. Pero lo más importante, que hagamos el bien al prójimo. Observando estos puntos bíblicos, quiero hacerte una pregunta. ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Te has apartado del pecado buscando la santidad? Quiero decirte que la palabra voluntad significa deseo, significa anhelo y también satisfacción. Cuando tú haces la voluntad de Dios, concluyo con esto, cumples el deseo de Dios, el anhelo de Dios y le das satisfacción a Dios. Pregunto, ¿tienes anhelos, deseos de hacer la voluntad de Dios? Hay una sola forma de hacerlo. Si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, Él a través de su Espíritu te ayudará a hacer la voluntad de Dios. Pues el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y lo más importante, esa es la parte que más me gusta del Espíritu Santo. Dice que te hará hacer el bien, puesto que Él pone el querer como el hacer por su buena, escucha, voluntad, su buena voluntad. Dios te bendiga y sigue con nosotros en las redes sociales. Se despide el pastor Luis Becerra.